Hepatoma hace referencia al hígado, ¿verdad? Hace referencia al hígado. Sin embargo, uno podría plantear que es un tumor benigno del hígado, y no es así. El hepatoma se refiere a lo que correctamente debe escribirse como hepatocarcinoma. Entonces el término correcto es hepatocarcinoma. Pero en la práctica médica hay algunos vicios, han quedado así, y hay que conocer esas variantes. Dentro de los tumores malignos originados en el mesénquima, hablamos de los sarcomas. El término sarcoma viene de sarco. ¿Y qué cosa es sarco? El término sarco viene de músculo o de tejido mesenquimal. Entonces, hablamos de sarcoma como fibrosarcoma derivado del tejido fibroso, liposarcoma derivado de la grasa, leiomiosarcoma derivado del músculo liso, rhabdomiosarcoma, un sarcoma, una neoplasia maligna mesenquimal derivada del tejido muscular estriado, por eso es rhabdomiosarcoma. Y las neoplasias malignas epiteliales, derivadas de cualquiera de las tres capas germinales, son los denominados carcinomas. Un carcinoma, no cáncer, en general cáncer es un término genérico. Un carcinoma implica un origen epitelial. Por ejemplo, si tiene patrón glandular, hablamos de adenocarcinoma, un tumor maligno glandular. De células escamosas será un carcinoma escamoso. Puede haber adenocarcinoma del riñón, carcinoma broncogénico y también carcinoma de células indiferenciadas o pobremente diferenciadas. Pero el término carcinoma implica que el origen está dentro de los epitelios, mientras que sarcoma indica que el origen del tumor, maligno por supuesto, es en tejido mesenquimal, sea hueso, cartílago, fibroso, etcétera, etcétera. Entonces recordar, sarcoma maligno, mesenquimal, carcinoma maligno, epitelial. Dentro de los términos, algunos términos que conviene recordar están los amartomas y los coristomas. Hace algunos años considerados como pseudotumores, no verdaderos tumores, pero ahora se sabe que sí son verdaderos tumores. Y hay una diferencia entre amartoma y coristoma. ¿Cuál será? Que el amartoma es un crecimiento tumoral constituido por elementos del propio órgano que le da origen. Por ejemplo, el pulmón. ¿Qué tejidos tiene el pulmón? Entre epiteliales y mesenquimales. Tiene epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Tiene glándulas mucosas. Tiene cartílago, hialino, ¿verdad? Tiene músculo liso del bronquio. Tiene vasos sanguíneos, tiene nervios. Entonces, un amartoma es un conglomerado, un crecimiento desordenado tumoral benigno, constituido por estos elementos que están presentes dentro del propio pulmón, por ejemplo. Entonces, el amartoma más común en el pulmón es el amartoma cartilaginoso, o también llamado amartoma condroide, que es una masa hialina de tejido cartilaginoso hialino, y que en ocasiones se confunde con el cáncer. Entonces, una placa de tórax de un paciente encuentra una masa que tiene la densidad de cartílago, y cuando lo extirpan y lo estudiamos histológicamente, es un amartoma cartilaginoso, solamente cartílago. A veces encontramos cartílago y grasa. Puede también encontrarse la grasa en el pulmón, en la parte subpleural, en la parte bronquial. Entonces es un constituyente normal de esa zona y se denomina amartoma. Mientras que el coristoma también es un crecimiento irregular, tumoral, dentro de un órgano, pero sus constituyentes no son propios de ahí. Por ejemplo, hablamos de tejido pancreático en el pulmón, o hepático en el pulmón, no tiene nada que hacer ahí. Sin embargo, está ahí, creciendo de manera desordenada, irregular, entremezclada con otros elementos. Esto se denomina coristoma. Este es un amartoma condroide. Vean, este es un tejido pulmonar, corte histológico, hacia la izquierda en forma panorámica. Ven ustedes el pulmón y una estructura nodular blanquecina. En el corte histológico va a ser blanquecino amarillento, pero vean, como todo tumor benigno, el tumor benigno es sólido y tiene un borde bien definido, cuyo crecimiento también es lento, por supuesto, desplaza los tejidos pulmonares y es una característica del tumor benigno. No infiltra, los bordes no son irregulares. Y esta es la histología. Fíjense a la derecha el tejido cartilaginoso hialino, y a la izquierda tenemos una combinación de elementos de tipo bronquial y vaso sanguíneo.
esta mezcla de elementos no están formando una estructura normal del pulmón, sino que es una masa irregular, compacta, que no tiene una función propia, formando un tumor. Eso es un amartoma. Sin embargo, todos estos elementos son benignos. Bien, entonces, en relación a las características de las neoplasias benignas y malignas, vamos a ver que debemos hacer nosotros, desde el punto de vista de la anatomía patológica, una distinción o diferenciación entre tumores benignos y malignos. Y la manera de distinguirla va a ser por estas características que tenemos acá. Diferenciación y anaplasia, nivel de crecimiento, invasión local y metástasis. De estos 4 elementos, ¿cuál creen ustedes que es el elemento más importante para diferenciar un tumor benigno de uno maligno? Diferenciación de anaplasia, nivel de crecimiento, invasión local o metástasis. ¿Con cuál de esos criterios usted dice, esto es de hecho a ojo cerrado, este es un tumor maligno? Metástasis. Con la metástasis, porque ningún tumor benigno puede dar siempre a distancia. O sea, esto es muy típico, muy característico de un tumor maligno. Sin embargo, los otros elementos, la diferenciación y anaplasia, son importantes porque nos indican cuán parecido es el tumor a la célula que le dio origen. Si yo tengo un epitelio gástrico, ¿cuál es el epitelio normal del estómago? Monoestratificado cilíndrico. ¿Ciliado o no? No es ciliado. Monoestratificado cilíndrico, nada más, en el estómago. Ahora, ¿ese epitelio puede dar un adenocarcinoma gástrico? Claro, ahí está la nomenclatura. Adenocarcinoma. Adenoglándula, carcinoma, neoplasia maligna de epitelio. Bien, ese adenocarcinoma gástrico puede ser bien diferenciado. Hablamos de diferenciación y anaplasia. ¿Qué quiere decir bien diferenciado? Que se parece mucho a la célula normal que le dio origen. Mientras más se parezca a su célula original, mejor diferenciado es un tumor. ¿Y su pronóstico será peor o mejor? Mejor, porque esa célula probablemente vaya a tener una evolución más lenta. Mientras menos diferenciado sea el tumor, peor pronóstico. O sea, el tumor se va deformando, la célula se va deformando y va perdiendo esa identidad inicial. Cuando llegamos a la anaplasia es la peor forma que puede tener una célula neoplásica. Ya no se reconoce cuál fue la célula original. Nosotros los patólogos, cuando estudiamos tumores y lo vemos en microscopio, tratamos de reconocer cuál es el origen de este tumor. Muchas veces nos llega una metástasis y clínicamente no saben dónde está el primario. Entonces, por la morfología tenemos que deducir o investigar dónde está el primario. Hace unos días tuve una biopsia por congelación de un nódulo hepático metastásico. La paciente de 70 años tenía un nódulo hepático metastásico. En la congelación, ustedes saben, un estudio rápido de un tejido de 5 milímetros tenía que decir si esto primero es benigno o es maligno. Y en segundo lugar, qué tipo de tumor maligno, si es que fuera, sería este y de dónde sería el origen. Entonces era un tumor epitelial, era glandular, habían glándulas que no pertenecen al hígado y tenían cierto grado de diferenciación, o sea, no eran tan bien diferenciados, pero no llegaban a ser anaplásicos, al menos formaban glándulas y había secreción de moco. Por lo tanto, pude hacer el diagnóstico de un adenocarcinoma mucoproductor. Ahora, ¿cuál es el origen? Todos los órganos que tengan esa característica, glándulas mucoproductoras. ¿Cuál puede ser? Tubo digestivo, incluyendo estómago, intestino grueso, delgado, vías biliares, ¿verdad? Vesícula biliar. El mismo pulmón, los bronquios, tienen glándulas. Entonces, el origen puede estar ahí. ¿Qué más podemos nosotros contribuir desde el punto de vista de la patología? Hacerle marcadores de inmunohistoquímica. Entonces, le estamos haciendo marcadores. Un juego de queratinas, queratina 7, queratina 20, que nos puede identificar los tumores que son del árbol bronquial de los del tubo digestivo. Y si fuera queratina 20 positivo y 7 negativo, diría que esto es tubo digestivo. Y encima puedo hacerle más marcadores. El CDX2 es un marcador inmunohistoquímico que tiene un origen específico de tubo digestivo. No estómago, sino colon, duodeno, o sea, tubo digestivo bajo. Entonces ya podría yo identificar mucho más. Ahora el arsenal de inmunohistoquímica es tan grande que uno puede usar en los laboratorios más de 100 marcadores, con los cuales uno puede, por la expresión inmunohistoquímica, con los epítopes del tumor, reconocer
cuál es el órgano de origen de esa neoplasia. Pero recuerden que mientras más anaplásico, más dificultoso va a ser reconocer el origen de este tumor. El nivel de crecimiento también es importante porque nos va a mostrar si el tumor sobrepasa el órgano que le da origen. Por ejemplo, en cáncer de cuello uterino hay que ver el nivel de crecimiento, porque este tumor puede estar confinado solamente a la mucosa o puede invadir ya la submucosa, comprometer la membrana basal y ser infiltrante. La invasión local significa que el tumor se extiende, infiltra, pero localmente. No se ha diseminado a distancia, pero sí está invadiendo las estructuras adyacentes. Por ejemplo, un tumor del reborde alveolar del diente, un carcinoma escamoso. Fíjense, carcinoma, neoplasia maligna derivada del epitelio, escamoso. El epitelio escamoso estratificado plano, no queratinizado. De la encía puede comprometer localmente e infiltrar el hueso del paladar. Entonces, eso es una invasión local. Y la metástasis es la siembra a distancia. Para que sea siembra a distancia, ¿cómo será la siembra? ¿Continua o discontinua? ¿Cómo será la siembra tumoral? ¿Continua o discontinua? Para hablar de metástasis. Discontinua, porque tiene que haber un espacio donde el tumor no vaya directamente creciendo, sino que a través de los vasos linfáticos o venosos se disemine a distancia y se siembre en otro lugar, dejando un espacio. Bien, entonces acá tenemos un esquema donde vemos la pérdida de control del crecimiento normal. Esta es una célula normal que se divide, de pronto hay un daño celular no reparable, y este daño celular no reparable habitualmente debe ir a una apoptosis, o sea, al denominado suicidio celular. Eso es como normalmente se controlan los daños celulares. Sin embargo, en el caso de una célula cancerosa, va a haber una segunda mutación, luego de la primera, incluso una tercera o cuarta, y se va a formar ya un crecimiento descontrolado. No hay un control propiamente del manejo del crecimiento tumoral. Acá tenemos las células escamosas en un epitelio estratificado plano. Normalmente el crecimiento empieza en la capa basal. ¿Cuántas capas tiene el epidermis? 7. ¿Cuáles son? El estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo, ¿no? 5. Y estamos viendo que el crecimiento es mayor ¿dónde? ¿En el basal o en el córneo? El córneo son células muertas prácticamente. Las células van creciendo de abajo hacia arriba. La mayor cantidad de replicación, de división celular está en estas células basales, que son capaces de regenerar ese epitelio. Por lo tanto, el crecimiento es mayor en las zonas más inferiores, localizadas cerca de la membrana basal, donde están los vasos, aquí. Conforme va ascendiendo esta célula en la migración celular, va disminuyendo este crecimiento, y finalmente las células en la parte más superficial van aplanando y van muriendo, formando esa capa córnea. Esto es lo que normalmente observamos. Pero en el caso de los tumores, esta velocidad de crecimiento, esta replicación se mantiene también en el estrato espinoso y puede llegar más arriba, incluso al estrato granuloso, o comprometer todo el estrato, inclusive atravesar la membrana basal e introducirse en la dermis papilar o en la dermis reticular. Entonces estamos hablando de la invasión. Esto es lo que ocurre con los tumores malignos. Y posteriormente incluso más, llegar a los vasos sanguíneos que están cerca a la lesión e invadir y viajar por los vasos sanguíneos y formar nuevos tumores a distancia. Bien, eso es lo que tenemos en relación a los tumores malignos. Los tumores benignos no cancerosos crecen localmente, pueden diseminarse solamente localmente o por invasión cercana, pero no por metástasis. Mientras que los tumores malignos tienden a invadir los vasos sanguíneos. ¿Un tumor benigno puede comportarse como un tumor maligno? ¿O un tumor benigno siempre va a respetar la vida del paciente? No, ¿va a depender de qué? La ubicación. De la ubicación. Si usted tiene un tumor benigno en el tronco encefálico, va a crecer, va a desplazar, puede sangrar, y a pesar de ser benigno, puede originar un daño catastrófico. Va a depender mucho de la ubicación. Los tumores malignos, en ocasiones hay tumores malignos que tienen muchos años de evolución
y pueden tener un crecimiento muy lento, y depende también del estadiaje y de la diferenciación. Entonces hay tumores malignos que, bueno, tienen un pronóstico bastante bueno en realidad. Entonces, no considerar siempre que sea maligno o benigno como algo que no va a comprometer la vida del paciente. En relación a diferenciación y anaplasia, ya habíamos mencionado que diferenciación es cuán parecida es la célula a la célula normal que le dio origen, y anaplasia la pérdida de la diferenciación. Ve, fíjense acá, este es un tumor maligno. ¿Es epitelio o es parénquima o es mesénquima? ¿Qué les parece? ¿Han hecho práctica, no, de patología, de tumores? ¿Todavía? ¿Han visto cánceres? Bueno, esto es una neoplasia maligna, pero si han visto tejidos normales, esto les va a recordar a un epitelio. Fíjense sobre todo a la izquierda cómo se ven estas células con un citoplasma acidófilo formando una especie de perla córnea. Esto es un epitelio escamoso. En realidad es un tumor derivado del epitelio escamoso. Entonces tenemos que reconocer la histología normal muy bien para después en el tumor poder reconocer características de un epitelio escamoso, que no se va a presentar con todos los estratos como ya hemos visto hasta un momento, sino se va a presentar de manera desordenada, formando remolinos, formando conglomerados, grupos, pero cuyas células, por el aspecto morfológico, por las características de la formación de queratina, ya nos hacen recordar e identificar que son células escamosas. Y por lo tanto, ya le podemos poner el nombre. Este es un carcinoma escamoso medianamente diferenciado. Medianamente diferenciado. Es un carcinoma escamoso. ¿Y qué cosa vemos en este carcinoma escamoso? Vamos a identificar esta perla córnea, ¿ven ustedes? Que es donde se forma queratina. Pero vemos algunos núcleos muy oscuros, no sé si los ven. Esos núcleos están en mitosis. El incremento en el número de las figuras mitóticas es una característica de los tumores malignos. ¿Por qué? Porque tienen una velocidad de proliferación acelerada. Entonces, su replicación está incrementada. El índice mitótico está elevado. Tumores malignos tienen. Y además, pueden presentar figuras mitóticas anormales. O sea, nosotros todos recordamos en el ciclo celular, y lo veremos en la próxima clase, las características de las mitosis, pero existen mitosis anormales. Ya no esas mitosis clásicas bipolares, sino tetrapolares, tripolares, que son características de los tumores malignos. Ahora, ¿qué células ven acá? ¿Qué estructura ven aquí? Una glándula. Muy bien, este es un epitelio glandular. Y maligno porque tiene unos núcleos irregulares, hipercromáticos, y también hay mitosis. Este es un núcleo en apoptosis. No sé si lo ven acá, muy oscuro, pignótico. Acá hay otro en apoptosis. Esto es un adenocarcinoma. Es un adenocarcinoma. Y están rodeados también de un tejido conectivo de soporte que le da nutrición. ¿Y acá qué vemos? Aquí sí está más difícil reconocer. Pero son células redondas. Y las células redondas nos recuerdan a los linfocitos. Y esto es un linfoma. El diagnóstico diferencial es con un carcinoma de células pequeñas del pulmón. El oat cell carcinoma o carcinoma a células en avena, ¿recuerdan? Es un carcinoma muy agresivo de los fumadores, en los que la célula tumoral se parece mucho a un linfocito, solo que 3 veces más grande. Pero su morfología es así, de núcleo hipercromático. Y fíjense, estas células que señalo son células en mitosis. Numerosas células en mitosis. Bien, anaplasia entonces es variación en forma y tamaño, hipercromasia nuclear, cromatina gruesa, marginación cromatínica, gran número de mitosis que pueden ser bizarras, atípicas, y la proporción de núcleo-citoplasma está alterada. ¿Qué significa proporción de núcleo-citoplasma? El núcleo es demasiado grande para ese citoplasma, es desproporcionado. Y las células pueden ser también gigantes con un núcleo pleomórfico y pueden tener, por supuesto, una alteración en la orientación. ¿Quieren ver un tumor anaplásico? Este es un tumor anaplásico, fíjense. ¿Reconocen glándula? No. ¿Reconocen epitelio escamoso? No. ¿Reconocen algo? ¿Linfocitos? No. Son células muy abigarradas, muy irregulares, muy pleomórficas. Hay células gigantes, algunas son alargadas a manera de renacuajo, ¿ve? Con cola, otras son más redondas. Hay por ahí algunos linfocitos mezclados con el tumor,
Pero fíjense esos núcleos grandes, irregulares, mitosis. Eso es anaplasia. Total desdiferenciación. Ya no reconozco la célula original. Y entonces en la apariencia microscópica de las células vamos a tener los límites y los cambios, desde los cambios muy bien diferenciados hasta los anaplásicos o pobremente diferenciados. En eso ya lo revisarán ustedes. Acá tenemos esto es unas células tumorales de un carcinoma medular de tiroides. El carcinoma de tiroides, en este caso el medular, se origina en las células C o parafoliculares. Fíjense esos núcleos hipercromáticos de aspecto plasmocitoide con un nucleolo prominente y el citoplasma amplio. Vean esta célula de acá que parece plasmática, es una célula tumoral. Fíjense, el núcleo ocupa casi la mitad del volumen citoplasmático. Eso es displasia, es una alteración del núcleo citoplasmático. Esa proporción se pierde y esto es característico de los tumores malignos. Dicho sea de paso, el carcinoma medular de tiroides se produce en las células C o parafoliculares y producen calcitonina y tiene que ver con el metabolismo del calcio, ¿recuerdan? Sí. Este es un linfoma, es una neoplasia maligna de células linfoides. Acá es otra excepción, así como el melanoma. Habíamos dicho que el término oma es benigno y linfo es de tejido linfoide. Entonces sería un tejido benigno, un tumor benigno de tejido linfoide, linfoma. Pero no, sabemos que el linfoma es una neoplasia maligna. Esa es otra excepción. A pesar de que la terminología nos dice que fuera benigno, sin embargo se trata de un tumor maligno. Fíjense, los linfocitos casi no se reconocen bien porque tienen grandes nucleolos y fíjense estas mitosis. Fíjense, esta mitosis de acá es irregular, es explosiva. Esta es una mitosis normal ecuatorial, no sé si la ven. Esta es una mitosis irregular anormal. Y aquí tienen otra mitosis explosiva irregular. Y fíjense los nucleolos prominentes y la variabilidad en el tamaño y en la forma. Este es un linfoma maligno. Fíjense esta mitosis explosiva. Acá no hay esa bipolaridad. Acá sí algo recuerda a una mitosis normal, pero acá fíjense. Esto es un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque tiene estructuras glanduliformes. Estas son células epiteliales mucoproductoras. Casi no hay mucha atipia nuclear. Es un adenocarcinoma bien diferenciado. Se parece al tejido de origen. Este es nuevamente un carcinoma medular de tiroides para ver cómo algunos núcleos son más grandes que otros. Y esta es la histología. Fíjense, a la derecha tienen las células foliculares de la glándula tiroides con coloide, y a la izquierda tienen el tumor, cómo destruye completamente la estructura normal de la glándula tiroides. Y fíjense, tiene numerosos capilares llenos de hematíes porque necesita el suplemento vascular, y tiene también expresión inmunistoquímica para calcitonina. Este marcador marrón que ven ustedes es positividad para calcitonina. Con eso identificamos el origen del tumor en la célula C parafolicular. Esta es una imagen con mayor acercamiento para ver los capilares y la presencia de estas células tumorales pleomórficas. El tumor medular de tiroides también se acompaña de un estroma característico. Este material que pueden ver ustedes es típico del carcinoma medular. Esto es amiloide, es material amiloide. El amiloide, ya saben ustedes, constituido por cadenas cortas de proteínas y que es positivo en la luz polarizada con rojo Congo, ¿verdad? Ese material amiloide es producido por el tumor. Entonces, el carcinoma medular de tiroides, recuerden ustedes, porque eso siempre es útil en su vida, es un tumor que tiene un estroma vascular, pero también tiene material amiloide. Ayuda a reconocerlo. Esta es inmunistoquímica para demostrar que algunos linfomas se pueden ver también con marcadores para CD20 o CD3 para identificar como linfocito T o linfocito B. Y este es un tumor de glándulas salivales donde vamos a ver los acinis celulares, muy parecidos a los acinis serosos de la glándula salival. En este caso es un tumor de parótida. Vean ahí las células tumorales con citoplasmas poliédricos granulados, muy parecido a los acinis serosos normales. Esto es un adenocarcinoma de glándula parótida. Esto es un carcinoma papilar de tiroides. Fíjense la estructura, y las células tienen estos núcleos muy apretados entre sí, crecen de manera desordenada
Fíjense, hay microcalcificaciones y proyecciones papilares. Y fíjense, en este caso, hay una célula irregular ya anaplásica, en renacuajo, con sus núcleos oscuros, grandes, hipercromáticos. Bien, entonces diferenciar lo que es hiperplasia de un tejido normal. Hiperplasia solamente es crecimiento, aumento del número de células, mientras que anaplasia significa una total deformación celular que no permite reconocer las células de origen. Y displasia, el término displasia significa cáncer. No, van a encontrar ustedes algún familiar o una amistad que le diga, mire, tú estás estudiando medicina, mira este Papa Nicolau, me han puesto displasia leve. ¿Qué le dirán? Ah, no, tienes que operarte, ¿es una neoplasia? No, la displasia es una alteración en la proporción núcleo-citoplasma que acabamos de ver. Es una condición no tumoral, pero puede ser pre-neoplásica, eso sí. Sin embargo, no es neoplasia. Y la displasia puede ser leve, moderada o severa. Sin embargo, la displasia, especialmente la leve o la moderada, no necesariamente va a progresar hacia carcinoma. Pero si encontramos un Papa Nicolau con una displasia leve, hay que ponernos en guardia, ¿no es cierto? Claro, porque eso puede estar siendo originado por un proceso inflamatorio crónico, y en el contexto inflamatorio hay una inestabilidad, en inflamación crónica, una inestabilidad genética que puede alterar los genes de esas células y provocar más adelante el paso de displasia leve a moderada, a severa y tal vez a un carcinoma in situ. Aquí tenemos la displasia leve para que diferencien lo normal. La hiperplasia es un crecimiento por aumento del número de células, y la displasia leve también va a tener incremento del número de células, pero va a haber una alteración en la forma celular. ¿Cómo reconocemos los patólogos la displasia en una lámina de Papa Nicolau? Lo reconocemos porque tiene el núcleo grande, porque la cromatina es ligeramente hipercromática, los bordes son algo más irregulares. Entonces hay una alteración en la forma, el tamaño del núcleo desproporcionado al citoplasma. Pero esos cambios son sutiles, entonces hablamos de una displasia leve. Cuando son moderados, ya hablamos de una displasia moderada, y eso significa que el núcleo es casi del tamaño del citoplasma, un poco menor. Pero cuando es severo, ya tenemos cambios muy, muy irregulares, y estamos a un paso prácticamente del carcinoma in situ. Bien, el nivel de crecimiento en los tumores se correlaciona en muchos casos con el nivel de diferenciación. Los tumores malignos crecen más rápido que los benignos. Eso es un principio que debe recordar. Generalmente los tumores malignos crecen más rápido. Y todos los tumores benignos crecen como masas cohesivas expansivas, pero generalmente en un solo lugar. El tumor benigno tiene una velocidad de crecimiento lento, por lo tanto, ¿cómo será su crecimiento? ¿Infiltrativo o expansivo? Expansivo. Es como un globo. Lo vamos soplando y el globo va creciendo y desplaza lo que tiene alrededor. No lo invade, lo desplaza. Eso es lo que hace un tumor benigno, crecimiento expansivo. Un tumor maligno no, un tumor maligno tiene un crecimiento infiltrativo. De ahí viene ese término de cangrejo o de carcinoma, ¿no? Tiene como puntas que invade e infiltra. El crecimiento es infiltrativo. El crecimiento del tumor benigno es expansivo. Ese tumor benigno tiene una velocidad de crecimiento más lenta que el tumor maligno. Y al ser expansivo, provoca que exista fibrosis alrededor y se puede formar una cápsula. Generalmente un tumor benigno puede tener una cápsula que lo engloba. Fíjense acá, esto es la progresión de un epitelio normal a hiperplasia, a displasia leve, y en este caso ya el carcinoma in situ está prácticamente superpuesto con lo que sería una displasia severa. Sin embargo, displasia severa todavía, y carcinoma in situ es cuando ya hay un compromiso de todo el grosor de la mucosa, o sea, todo el epitelio. Y el cáncer invasor es cuando el tumor rompe la membrana basal epitelial. Ya eso es un cáncer invasor. ¿Cómo se disemina un tumor? Básicamente por vía hematógena, en el caso de los sarcomas, y por vía linfática en el caso de los carcinomas. Los carcinomas tienden a ir por los vasos sanguíneos, y por los linfáticos, y los sarcomas tienden a ir por los vasos sanguíneos.
En ocasiones existe también una vía de diseminación directa de superficies o cavidades corporales. Por ejemplo, en la cavidad peritoneal puede haber una siembra peritoneal de algunos tumores, tumores ováricos, por ejemplo, que pueden sembrarse a nivel del espacio peritoneal, también a nivel subaracnoideo y espacios articulares. Un tumor de cerebro puede diseminarse por el líquido cefalorraquídeo. La diseminación linfática es más común en los carcinomas. Bien, entonces vamos a ver lo que se denominan implantes tumorales, discontinuos con el tumor primario. Estos implantes son aquellos tumores que crecen en una superficie. Hablamos, por ejemplo, ya les dije hace un momento, del tumor ovárico, ¿no? Adenocarcinoma del ovario, que se rompe y puede diseminarse en el peritoneo y sembrarse en áreas peritoneales. En general, las lesiones más grandes dan metástasis más rápidamente y más agresivamente, pero existen excepciones. Va a depender mucho de las características del tumor, del origen del tumor y de su diferenciación. Esta es una radiografía de tórax, por ejemplo, de un paciente que tiene múltiples nódulos. Fíjense, imagen en bala de cañón le llaman. Múltiples nódulos que significan una siembra metastásica en ambos campos pulmonares. Y este es el corte histológico. Fíjense ustedes la cantidad de nódulos. Cada nódulo blanquecino es un nódulo metastásico por diseminación linfática. Y acá tienen otro pulmón. Fíjense, cada nódulo blanquecino es una metástasis. Y aquí tienen otro, un compromiso metastásico importante. Este es un vaso linfático. Fíjense, el vaso linfático. Y al centro tienen un émbolo tumoral. Es una neoplasia maligna que está viajando, embolizando por el conducto linfático. Este es otro tejido pulmonar y fíjense, acá hay otro vaso y un émbolo linfático con carcinoma. También alrededor de los vasos sanguíneos puede haber numerosos émbolos comprometiendo los vasos linfáticos a distancia. Y la pleura, esta es la pleura, también está engrosada y muestra estos cordones de células que se ven más oscuras, son células neoplásicas que están infiltrando la pleura y pueden dar derrame pleural. Entonces fíjese cómo es que los tumores malignos pueden, a través de los vasos sanguíneos, llegar a diferentes áreas. Bien, en este esquema de conclusión, vemos que pueden haber factores químicos, virus o radiaciones que afectan a una célula normal, provocando cambios genéticos, iniciando una célula con cambios genéticos que van a dar una lesión preneoplásica. Luego de cambios genéticos se transforman en tumores malignos, que pueden dar luego expresiones clínicas y luego una siembra metastásica. Son los pasos. En estos pasos vamos a ver activación de protooncogenes, inactivación de tumores supresores de genes y la inactivación de los genes de estabilidad genética. Esto de los genes lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que vamos a ver ahora es que los tumores tienen un crecimiento autónomo y básicamente están condicionados por una angiogénesis que le da el soporte nutricional, inestabilidad genética, invasión local y un potencial de replicación ilimitado. No responden de ninguna manera ya a los mecanismos reguladores propios del organismo. Bien, pero cuando hablamos de causas del cáncer nos preguntamos nosotros, ¿cuál es la causa en realidad del cáncer? Si a ustedes les preguntan, porque ustedes tienen familiares, amigos, tú que eres estudiante de medicina debes saber, ¿cuál es la causa del cáncer? Tanto se habla en la radio, se habla en las revistas, en los periódicos. ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa es multifactorial, ¿verdad? Ustedes contestarán así. ¿Puede haber algunos virus o bacterias que provocan cáncer o están relacionados con cáncer? Sí. Sustancias químicas, radiaciones, herencia, dieta, hormonas, todos estos son factores que pueden estar relacionados al cáncer. Y por ejemplo, el cáncer de colon es más común en los Estados Unidos que en el Japón. Se dice que quizá por el tipo de dieta que se tiene en cada lado. En Japón se come más pescado, más vegetales, en los Estados Unidos más grasa, más carne de res. El cáncer gástrico, por el contrario, es más común en Japón que en los Estados Unidos. Y se dice que también puede ser por la dieta, porque se come carne salada, pescado salado en el Japón y en los Estados Unidos no. Entonces, hay más cáncer gástrico en Japón, más cáncer de colon en los Estados Unidos. Entonces, hay factores también de tipo medioambiental.
El uso del tabaco y el cáncer. Fíjense la cantidad de sustancias químicas que hay en el humo del tabaco y que pueden provocar cáncer de pulmón. Ahora ya es aceptado que es causa de cáncer de pulmón. En la radiación de potencia baja, que pueden dar cáncer de piel. Fíjense ustedes, hay ciudades que están más expuestas y tienen mayores incidencias de cáncer de piel, mientras que en radiación de alta potencia lo que vamos a tener más bien es incidencia de leucemia. Y también hay ciudades que están más expuestas a radiaciones. Por ejemplo, radiación atómica, los accidentes de plantas nucleares que hemos tenido y que pacientes que están expuestos. Por ejemplo, en el Japón, ¿no? ¿Sí? ¿Han oído hablar del tsunami y la catástrofe de... ¿Dónde fue? Chernobyl. De Chernobyl es en Rusia. Japón, Hiroshima y Hiroshima y Nagasaki fueron las bombas atómicas. No sé. Parece que no leen muchas noticias. Cualquier accidente nuclear que tenga radiación va a originar leucemias, pero también va a originar cáncer de tiroides. Ustedes saben la cantidad de cáncer de tiroides que hubo después de Chernobyl. Muchos de los pacientes que en esa época eran niños han terminado después con cáncer de tiroides. Fíjense cómo el medio ambiente y el tipo de radiación que se maneja puede afectar a los pacientes, ¿no? Fukushima, ¿no? Bien, acá tienen los virus. ¿Los virus pueden estar asociados a cáncer o no? Sí. Sí. El virus va a insertar sus genes para el crecimiento celular y en ese contexto puede originar cáncer. Por ejemplo, ¿cuál es el virus más común que conocen que origina cáncer? Papiloma humano. El PVH, papiloma virus humano. Felizmente hay vacuna para el PVH, ¿verdad? Todas las niñas hasta los 10 años deben vacunarse contra el PVH y por lo tanto van a estar protegidas contra los serotipos de riesgo. 14 y 16. Los serotipos de riesgo son esos PVH que inducen o originan cáncer. Entonces ya se ha probado que el cáncer de cuello uterino está relacionado con PVH de serotipo de riesgo. Y la vacuna previene. En Europa, la incidencia de cáncer de cuello uterino se ha venido prácticamente en picada porque ya hay campañas grandes de vacunación hace mucho tiempo. En nuestro medio se está empezando a hacer esas campañas de inmunización a las niñas y se supone que el cáncer de cuello uterino ya no va a ser un gran problema en el futuro, ¿verdad? Ahora el cáncer de mama es más importante. Acá tienen algunos virus asociados con cánceres, fíjense. Virus de Epstein-Barr con el linfoma de Burkitt. Virus de papiloma humano con cáncer de cuello uterino. El virus de la hepatitis B con el cáncer hepático, hepatocarcinoma. El virus linfotrópico de la célula humana, de la leucemia T en adultos. El herpes virus asociado con sarcoma de Kaposi. En el HIV, en el SIDA, los pacientes hacen sarcoma de Kaposi, pero no hacen por el virus mismo del SIDA, sino está asociado al herpes virus 8. Acuérdense entonces que hay neoplasias malignas asociadas al virus. En el SIDA, por ejemplo, acá tenemos nosotros el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, hay dos variantes de sarcoma de Kaposi, recuerdan, el epidémico y el endémico. En los viejitos, pero pueden tener, en el contexto de la edad y la inmunosupresión que llegan a tener, enfermedad de Kaposi, sarcoma de Kaposi. Sarcoma, tumor benigno o maligno. Maligno. El sarcoma de Kaposi tiene su origen ¿en qué? ¿En qué estructuras? En vasos sanguíneos. Es un sarcoma de vasos sanguíneos. Este sarcoma de Kaposi, en el caso del VIH, en el inmunosuprimido, está relacionado con el herpes virus 8. Bien, pero también bacterias. ¿Qué bacteria puede inducir un cáncer o está relacionada con algún cáncer? Helicobacter. El Helicobacter pylori, ¿verdad? Helicobacter. También con el linfoma MALT, el linfoma del tejido linfoide asociado a mucosas del estómago, y también con el adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque el Helicobacter se come el moco del estómago y va a producir una atrofia y una metaplasia intestinal. La metaplasia es la transformación de un tejido adulto por otro tipo de tejido adulto. Pero en esa transformación hay inestabilidad genética.
y hay alteraciones genéticas que pueden provocar el nacimiento de un adenocarcinoma de tipo intestinal en el estómago. Y ahí está el Helicobacter pylori metido. Si no tratamos el Helicobacter, va a seguir habiendo irritación crónica e inestabilidad genética. ¿Y la herencia será importante en el cáncer? Por supuesto, también. Fíjense en este grupo de pacientes con cáncer de mama, siempre hay un porcentaje de mujeres que tienen un factor hereditario importante. La herencia puede afectar a muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, retinoblastoma, que es un tumor maligno, a pesar de que termine en oma. Retinoblastoma es un tumor maligno de la retina y tiene que ver con un gen heredado de retinoblastoma. El xeroderma pigmentoso es un tumor benigno de piel, pero relacionado con la herencia. El tumor de Wilms es un tumor renal. El síndrome de Li-Fraumeni, sarcomas como el cerebro, el seno y leucemia. Poliposis adenomatosa familiar en cáncer de colon y recto. Enfermedad ósea de Payet en el hueso. Anemia plástica de Fanconi, leucemia, hígado y piel. Entonces, como ven, hay enfermedades neoplásicas, carcinomas relacionados con la herencia. Y también el riesgo de desarrollar cáncer se incrementa con el envejecimiento. ¿Cuándo sospechan ustedes un cáncer de un paciente? Si es niño, ¿puede tener cáncer o no? También puede tener, pero digamos, la incidencia mayor del cáncer se incrementa con la edad. A mayor edad, mayor incidencia de cáncer. ¿Y cómo diagnosticamos el cáncer? Hay varias maneras de identificar. Los controles o los chequeos que se hacen de rutina, radiografía de tórax, Papa Nicolau de cuello uterino, estudios endoscópicos y finalmente las biopsias, ¿no? Porque hay que tomar muestras. Entonces las biopsias, ya sean citológicas, sean quirúrgicas, sean muestras de tejido, sean aspirados con aguja, nos van a dar tejidos o células del paciente que van a ser analizados y van a poder ser identificados, en este caso desde el punto de vista histológico, pero también podemos hacer un estudio genético, hacer un perfil genómico, podemos hacer un perfil proteómico, porque esos genes van a expresar proteínas anormales. Podemos hacer marcadores tumorales. Ahora es tan importante, por ejemplo, hacer un barrido, un screening de cáncer de próstata con el PSA, el antígeno prostático específico, a partir de los 40 años para arriba, a la población. Y los que tienen PSA elevado deben hacerse un examen ecográfico de la próstata y probablemente biopsia. Entonces los marcadores tumorales también son formas de identificar los tumores. Y finalmente la prevención del cáncer, también previniendo algunas sustancias químicas carcinógenas, radiaciones, virus, bacterias y también estilo de vida. Se habla mucho del estilo de vida que condiciona, digamos, favorece el desarrollo de enfermedades degenerativas, la obesidad, el alcoholismo, etcétera. Y el número de parejas sexuales incrementado pueden condicionar un factor de riesgo también de tipo infección de enfermedad transmisible, como VIH, enfermedades venéreas. Eso puede también provocar alteraciones del epitelio del cuello uterino. Pero hay una frase famosa ahí, ustedes revisen su Robbins 9ª edición que nos gusta tanto. Y bueno, el autor dice, bueno, caray, ¿qué podemos hacer? Todo lo que nos gusta y todo lo que es vivir hace daño y da cáncer, ¿no? Lamentablemente, si nos vamos a una fiesta, tomamos, si tenemos una pareja, si nos divertimos, si comemos lo que nos gusta, terminamos con el cáncer. ¿Cómo es? Lamentablemente es así, pues, no, tampoco podemos restringirlo a todo, pero sí, desde el punto de vista nuestro médico, debemos nosotros tener las herramientas necesarias para identificar estas lesiones. Así se llama primo, ¿no? En lo posible a tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber cómo poder interpretar estas lesiones. Si podemos interpretarlas por imágenes, tomografías, ecografías, radiografías, resonancias. Podemos identificarlas también por marcadores tumorales, por ejemplo PSA, CEA, ¿no? Antígeno carcinoma embrionario, una serie de marcadores tumorales. ¿Qué más? Estudios citológicos, Papa Nicolau, frotis, biopsia aspiración. ¿Qué más? Estudios histológicos provenientes de biopsias endoscópicas, endoscopía alta, baja, fibroscopía bronquial. Finalmente, las biopsias quirúrgicas también de la piel por escisión o también las piezas operatorias.
Entonces ahí podemos analizar completamente los tumores y actualmente en Europa y también se hace en Latinoamérica, en muchos países, se tiene bancos de tumores. ¿Para qué son los bancos de tumores? Para estudiar genes, para analizar genes prevalentes de estos tumores. Las variaciones de estos genes van a servir para hacer estudios propiamente de control y tal vez desarrollar algunas técnicas de inmunización para alguna de estas enfermedades. Bien, finalmente hay que evitar lo que se puede evitar. Por ejemplo, el tabaco es una muy mala costumbre, un mal hábito, porque está directamente relacionado con cáncer de pulmón y en realidad no hace falta. Es simplemente una moda, ¿no? Es sentirse bien de alguna manera, dando la imagen o queriendo dar una imagen o creyendo que uno se siente bien con el tabaco, pero en realidad se está haciendo daño. Y eso no lo ven ahorita porque ahorita son jóvenes, no tienen molestia, pero eso se va a acumular y como indefectiblemente van a llegar a ser mayores, ahí es donde van a arrepentirse cuando sean mayores todo lo que han acumulado durante su vida. Y el tabaco, si lo pueden dejar, déjenlo. Da pena ver a veces a muchachos dentro de un automóvil fumando, con la ventanilla casi cerrada, inhalando el humo del tabaco y no saber cuánto daño se están haciendo, ¿no? Pero como ustedes son estudiantes de medicina, imagino que ustedes aconsejarán a sus amigos y familiares que no fumen. Protegerse de los rayos. Hace unos días estuve en la ciudad de Ayacucho. Ahora con esto de los aviones se puede llegar en media hora, fíjense, media hora sin hacer un viaje largo. Y me dio mucho gusto pasar por una escuela primaria y ver a todos los niñitos con unos sombreros de ala ancha, así de tela, pero grandes, que parecen estos que se utilizan para los safaris, ¿no? Una disposición del Ministerio de Educación para que los niños expuestos a los rayos solares, ustedes saben que en altura, en clima seco, los rayos solares a veces inciden mucho más fuerte los rayos ultravioleta del sol para evitar el cáncer de piel. Entonces son medidas de protección. Combinación de alcohol con cigarrillos aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de esófago. Ojo. Limitar grasas y calorías. Correlación entre consumo de carne y tasas de cáncer de colon es elevado en los países que consumen más carnes rojas. Aquí hay un estudio hecho gramos por persona por día. Y fíjense cómo aumenta la incidencia en los países que consumen más cantidad de carne. Entonces se aconseja en la dieta consumir frutas y verduras. De hecho, metástasis, ¿no? Acá. Esto es muy importante. Finalmente, evitar los carcinógenos en el trabajo, porque también existen carcinógenos de exposición laboral. Arsénico, asbesto. El asbesto es muy importante porque está relacionado directamente con el mesotelioma maligno, el tumor maligno de la pleura. Fíjense, acá hay otra excepción, mesotelioma. Uno diría que es un tumor benigno derivado del mesotelio, pero no, es un tumor maligno. Benceno, cromo, polvo de cuero, naftilamina, radón, hollín, aceites, alquitrán, polvo de madera, todo lo que pueden originar son también conocidos ya carcinógenos. La gente que vive cerca a fábricas por contaminación industrial, la incidencia también está incrementada y en la población mundial, porque esto está relacionado con el desarrollo de las grandes ciudades. Bien, entonces hay que reconocer que en sí habrá una epidemia de cáncer. Sí. En realidad no, porque hay cánceres que van disminuyendo su incidencia y otros que van apareciendo más. El cáncer de pulmón, por ejemplo, era mucho más frecuente en los hombres, porque eran los hombres que tenían el estilo de vida de riesgo, fumaban más que las mujeres. Pero hace unos años las mujeres han empezado a fumar más que los hombres. Y el cáncer de pulmón se ha disparado en mujeres. Ahora es muy alto también en mujeres. Antes las mujeres no tenían prácticamente cáncer de pulmón. ¿Y a qué se debe? A que las mujeres han empezado el hábito de fumar con más frecuencia que los hombres. Y en los hombres se está disminuyendo el cáncer del pulmón. Entonces todo esto está relacionado. Bien, esto es en relación a esta primera clase. En la siguiente vamos a